Muy buenas tardes, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Queríamos disculparnos porque no pudimos grabar el devocional en la mañana. Tuvimos algunos inconvenientes, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad de grabar este devocional y compartirlos con todos. Tuvimos el privilegio de estar ya en la cena del Señor en la mañana. Sin embargo, hoy sigue siendo el día del Señor y no está de más seguir meditando en su gloriosa persona. Vamos a considerar nuevamente al Señor Jesucristo a la luz de la vida de José. José como tipo de Cristo. Ya vimos la primera parte, que es José en sus padecimientos. Ahora vamos a ver José prosperado, su prosperidad. Y en eso también podemos hacer comparaciones con la persona del Señor Jesucristo. Por eso vamos a leer en Génesis capítulo 41. Dice el versículo 37. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paaneah, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Dejemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos indicado, ya hemos meditado la semana pasada lo que era la relación de José con su padre. Él era amado de su padre, enviado de su padre a sus hermanos. Pero en cuanto a sus padecimientos, él fue envidiado por sus hermanos, odiado o aborrecido de sus hermanos, y también dice que fue vendido por sus hermanos. Ahora vemos otra fase en la vida de José, después que él fue vendido a Potifar en Egipto. De allí él fue llevado a la cárcel, como sabemos bien la historia, y de la cárcel fue sacado por Faraón, después que él pudo interpretar aquel sueño de Faraón. Y en virtud de eso, de que Faraón reconoció de que Dios le había dado entendimiento a este joven, llegó, lo exaltó de esta manera. Entonces podemos pensar en la prosperidad de José comparado con la prosperidad de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el profeta Isaías, que aquel siervo que fue como cordero llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, que sufrió y padeció mucho en manos de pecadores, entonces dice que entonces mi siervo será prosperado, será puesto muy en alto, porque la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Entonces, es lo que vamos a considerar hoy acerca del Señor Jesucristo a la luz de esta historia de José. Lo que llama primeramente la atención es que la expresión que usa Faraón acerca de José, él dice: ¿acaso hallaremos otro hombre como este? ¿Quién en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces, eso nos hace pensar en lo incomparable de nuestro Señor Jesucristo. No había otro como Él, hablando de José, en quien el Espíritu de Dios estuviese. Ahora, cuánto más de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién como Él? Quien dice la Biblia que es único, el unigénito Hijo de Dios,
pero del cual dice la Sagrada Escritura que cuando se fue bautizado y alzado del agua, vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma corporal como de paloma. Ciertamente mayor que José, nuestro amado Salvador, ninguno como él, el incomparable. Por eso en esto nos hace pensar esta expresión: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Ciertamente nadie como el Señor. Ahora también él hace una expresión aquí que dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. De modo que él fue colocado como Señor. Ciertamente el que había sido humillado fue exaltado nuevamente y declarado Señor sobre toda la casa de Faraón. Y eso nos hace pensar en la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, el que se dispuso a sí mismo humillándose a la muerte y muerte de cruz, pero al cual Dios se exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A José lo montaron en el segundo carro de Faraón y se proclamó doblar rodillas delante de él. Así dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo: fue exaltado hasta lo sumo, y llegará el día en que toda rodilla se doblará delante de él, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. De modo que el Señor Jesucristo es digno de la gloria, de la alabanza, del honor. Nadie como él. Si algo impresionó a Faraón, era que Dios había dado entendimiento a este hombre, José. ¿Y qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo cuando él dio testimonio de que en él habitaban los atributos divinos de la omnisciencia, el que todo lo sabe, la omnipotencia, el que todo lo ve? De modo que nadie como él. Realmente nuestro amado Salvador impresiona nuestras almas al saber que lo que él sufrió y padeció fue por nuestro pecado, pero que la exaltación y la gloria que hay en él son sin igual. Por eso le hacen un ser incomparable, nadie como él. Pero también dice que se le dio un nombre. El nombre que se le dio a José fue de parte de Faraón, Sabnat Panea. Es un nombre egipcio. Estábamos buscando los significados de ello, y hay algunos que dicen unas cosas y otras, pero que de todas formas los significados que dan son aplicables también a la persona del Señor Jesucristo. Algunos dicen que es el que vive y habla. Otros dicen que su nombre significa el viviente que sustenta, o que es el sustentador del país. Otros dicen que es el viviente que todo lo revela, o que revela misterios. Y los tres significados se aplican exactamente a José, por lo que él había hecho, había revelado los secretos del sueño de Faraón, los secretos de Dios para Faraón. Había también sido puesto para sustentar y para alimentar a la nación de Egipto. De manera que también aplicado al Señor Jesucristo, ese nombre tiene un significado maravilloso. Pensamos en ese significado de ese nombre, Sabnat Panea, como el que vive o el viviente. Y nos hace pensar en el Señor Jesucristo en dos aspectos: como aquel que vivo, el que estuvo muerto y vivió, aquel que fue resucitado de entre los muertos. Como José fue sacado de la cárcel, el Señor Jesucristo fue sacado del sepulcro, exaltado hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por eso Él es el viviente, el que vive y habla. Él es el Verbo hecho carne,
que habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. El viviente que habla nos lleva a Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Pero también el otro significado, el viviente que sustenta o que es sustentador del país, nos hace pensar en lo que dice la Sagrada Escritura del Señor Jesucristo, que Él es el que hizo todas las cosas y que las sustenta con la palabra de su poder. Él es el sustentador. Él fue así colocado para gobernar, para administrar el imperio. José tenía que administrar todo el imperio de Egipto, pero el Señor Jesucristo ha sido colocado para ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que va a gobernar el mundo, que va a administrar todos los secretos y los misterios de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, llevando la posición más elevada. No hay otro como Él. Pero también el otro significado acerca de el que revela todos los misterios. Y ciertamente el Señor Jesucristo es la manifestación de ese misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Todo lo oculto, todo lo secreto de Dios ha sido revelado en esta bendita persona. Por eso Él es el Verbo hecho carne. Ha declarado a los hombres a través de su vida, de su persona, de su palabra, todo lo que es el pensamiento de Dios. De manera que nuestro amado Salvador realmente es el viviente que sustenta todas las cosas y que revela todos los secretos de Dios para los hombres. Queremos pues que tú puedas meditar en esta verdad, en esta mañana, en nuestro amado Salvador. Nadie como Él. Ciertamente Él es incomparable. Y esta figura o este tipo de José nos lleva a pensar en esta gloriosa persona que es superior a José. Que el Señor nos siga ayudando a meditar en Él, a verificar su santa y bendita persona. Amén.